Bienvenidos amigos, un programa más de controversias. En esta ocasión vamos a hablar sobre diversos temas de la agenda política nacional y para ello tenemos la fortuna de contar con un especialista en materia, un veracruzano muy distinguido que ha tenido la oportunidad de trabajar, de colaborar desde distintos ámbitos, tanto institucionales como en el sector privado, como consultor. Se trata de Fernando Vázquez Rigada. Fernando, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Guilevaldo. Un honor estar con ustedes en este arranque de este nuevo ejercicio de análisis, de crítica, de opinión. Lo celebro muchísimo. Tengo la oportunidad de conocerte hace muchísimos años y avalo tu integridad y tu capacidad profesional. Y pues un honor que me hayan invitado y encantado de compartir estos minutos contigo y por supuesto con el auditorio de Controversia. Al contrario, mi querido Fernando, el honor es nuestro y nos hubiera gustado mucho contar contigo en el estudio, pero bueno, sabemos que tu agenda es muy intensa, muy dinámica y en estos momentos te encuentras en la Ciudad de México participando en algunos trabajos propios de la empresa que diriges y que presides. Para el auditorio, a mí me gustaría, Fernando, y no como una quema de incienso, ni mucho menos, pero sí me gustaría compartir con el auditorio parte de tu trayectoria que es tan rica, tan valiosa. Fernando Vázquez Rigada es un joven veracruzano, bueno, ya no tan joven, pero ya no tan joven, ya no nos conocemos el primer error. Medio siglo encima. Pero bueno, es un veracruzano muy distinguido, estudió la carrera de Derecho, la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en donde se tituló con mención honorífica, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard y un diplomado en Mercadotecnia Política por el ITAM. Ha sido, entre otros, presidente del Consejo Latinoamericano de Derecho Internacional, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Internacional, conferencista en diversos foros sobre derecho constitucional, elecciones, sistema político mexicano, medios de comunicación, esto en distintos países, en Costa Rica, en Canadá, en Italia, en Massachusetts, en Santo Domingo. Fue galardonado también con distintos premios, consultor del año en 2015, mejor estratega electoral en 2016, en 2017 y 2019 mejor estratega gubernamental y es actualmente miembro del Comité Ejecutivo Unidos por México. Ha publicado más de 1900 artículos y 43 ensayos, autor de 3 libros, presidente y director general actualmente de PCN Consultores, empresa especializada en estrategia política y competitividad. Ese es el currículum que soporta a nuestro invitado el día de hoy. Y para entrar en materia, Fernando, quiero reiterarte que el propósito de este programa es precisamente el de contrastar diferentes ideas, puntos de vista, un debate racional, que en la medida de lo posible no solo se limite a señalar diferencias, sino que busque encontrar coincidencias y también proponga y plantee puntos de solución a diversos problemas. No rehuimos tema alguno, tampoco se asume un periodismo de causa ni mucho menos, sino un periodismo de investigación y la intención es que en los minutos que conversemos con el auditorio, pues tú nos des cuenta de un panorama de lo que está pasando en nuestro país. Hay temas que por la vertiginosidad de los acontecimientos van siendo rebasados en el momento en que estamos haciendo este programa. Seguramente en las siguientes horas o en los siguientes días los acontecimientos irán siendo rebasados, ¿no? Entonces, el primer punto que quisiera plantearte, Fernando, es hay quienes sostienen que el periodismo actual, que los medios privados de comunicación no deben constituirse o no debemos constituirnos como un espacio para contrarrestar lo que en los hechos se está dando desde las conferencias mañaneras. Voy a entrar en ese tema en particular. Desde las conferencias mañaneras que se constituyen
como un púlpito, un lugar desde donde se dicta la agenda nacional y desde donde todos estamos siguiendo la pauta que nos van marcando. Lo traigo a colación porque tú eres un especialista en materia constitucional y la Constitución establece cuáles son los poderes formales, los poderes legales de la República. Sin embargo, este discurso que se maneja cada mañana en un tono incendiario y que se replica por cientos a lo largo del país, pobrísimo, por cierto, en muchos de los casos con unos términos léxicos que se reducen a insultos y a descalificaciones y a frases huecas, no está dentro de lo que establece nuestra Constitución como un poder real, formal, establecido, pero en los hechos es la única manera que desde la sociedad se puede contrarrestar o se puede establecer un dique para contener toda esa diatriba, toda esa descalificación, toda esa difamación que se hace sin réplica directa y que dicta en un discurso maniqueo pues lo que es bueno, lo que es malo, lo que es moral, lo que es inmoral, lo que es justo, lo que es injusto, a partir de la posición de una sola persona, que es el presidente de la República. Me gustaría muchísimo, Fernando, que desde esa perspectiva lo abordes como especialista en materia de derecho constitucional, pero sobre todo como ciudadano y como experto en el tema. Muchas gracias, Guilherme. Sí, yo creo que debemos partir de una premisa central, que es el hecho de que la democracia mexicana está bajo asedio. Tenemos que entender esto como parte de un diseño institucional que se está dando desde la presidencia de la República y de su partido, el partido Morena, que se replica básicamente en todo el país en los 3 niveles de gobierno. La democracia la hemos ido construyendo a contracorriente los mexicanos. O sea, la democracia mexicana de la que hoy aún gozamos no ha sido construida por los políticos, sino que ha sido a consecuencia de un activismo ciudadano que se da particularmente, digamos, a partir de 1968 y que tiene una evolución que culmina en la primera alternancia del año 2000. A partir de ahí, las y los mexicanos aprendemos que el voto nos permite básicamente una cuestión que es sacar a los malos gobiernos. Y hemos tenido 3 alternancias en el nivel presidencial del 2000 a la fecha. Pongámoslo en contexto para visualizar su importancia. En 75 años no hubo una alternancia en el país. Y de pronto, en las siguientes 2 décadas, tenemos 3 alternancias, algo que es verdaderamente importante. A nivel estatal ha habido decenas de alternancias y a nivel municipal, miles de ellas. ¿Por qué? Porque la democracia está echando raíces en México. Ahora bien, la democracia implica muchas cosas. Implica el respeto a un orden legal, a la división de poderes, pero también al respeto a los derechos de los ciudadanos. Y los derechos de los ciudadanos incluyen uno fundamental, que es la libertad de expresarnos y el derecho a informarnos. No hay un contrapeso y no hay una democracia si no hay medios de comunicación libres. Eso es central. Es una parte fundamental del engranaje constitucional. Es el alma de la democracia. En general, lo que hacen los medios de comunicación no es tener una sola visión sobre el futuro de un país o sobre los acontecimientos que están teniendo, sino que deben ser plurales, y me parece que en México gozamos de esa pluralidad. Entonces, preservar la libertad de expresión, la multiplicidad de medios, que las personas puedan recurrir a diversas opiniones, a diferentes opiniones, es lo que mantiene en curso y en pie a la democracia mexicana. Entonces me parece que uno de los temas centrales que tenemos
en la agenda ciudadana es defender precisamente la libertad de expresión A ver, y que siga habiendo espacios como este que sigan siendo equilibrados y que puedan crecer. compartías que precisamente esta pluralidad y esta libertad es la que permite consolidar y sostener el régimen democrático en nuestro país. Pero no solo eso, mi pregunta va un poquito más allá también en el sentido de que desde ese espacio de la presidencia de la República, desde las conferencias mañaneras, el presidente incita continuamente con discursos insidiosos, con frases lapidarias, incendiarias, aunque él lo niega, continuamente pone en riesgo, incluso su discurso va dirigido a una masa de seguidores o de simpatizantes y ponen en riesgo incluso la vida de los periodistas, de quienes ejercen el periodismo de manera profesional, libre y sobre todo que señalan la serie de deficiencias o desaciertos que va teniendo el gobierno. Quizá no sea algo novedoso, pero que lo hiciera el jefe del Ejecutivo desde la más alta tribuna, pues sí es una situación alarmante. Y casos hay, ejemplos muy recientes. A finales del año pasado, el del periodista Ciro Gómez Leiva, que sufrió un atentado. Más recientemente, Enrique Krause también ha sido objeto de señalamientos y de blancos. Y va poniendo con ese discurso incendiario y con ese discurso insidioso en riesgo a las personas. ¿Qué es lo que se puede o lo que se debe hacer para atajar ese tipo de conductas excesivas y desmesuradas? Efectivamente es algo muy preocupante. Primero, habría que hacer algunas distinciones porque los seguidores del presidente afirman que es un ejercicio de rendición de cuentas diario el tener estas conferencias mañaneras. Son conferencias, pero no son ruedas de medios. O sea, el presidente no comparece ante periodistas. Tan es así que cuando han ido periodistas profesionales, se mete en problemas profesional propia y objetiva la preparación de quienes van. El presidente rinde cuentas ahí, o más bien da su mensaje ante una serie de inventos, básicamente los otros datos, ¿no? los otros datos y pues ante otras personas que simplemente les aplauden y le ponen y le ponen preguntas a modo. El ataque a Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, se dio horas después de un ataque directo del presidente de la República en la mañanera. Pero no solamente ha sido desde la mañanera el ataque sistemático a los medios de comunicación. Ha habido presiones graves para sacar a periodistas de diversos espacios. Se cierra Notimex, lo cual es digno de llamar la atención. A Ricardo Rocha se le saca por presiones de su programa en Radio Fórmula, a Carlos Alarraqui del Universal, por citar algunos ejemplos. Entonces, claramente a los periodistas que incomodan al poder, se les tiene una andanada no solamente verbal, sino que también hay una presión de carácter político y económico para socavar esta libertad de expresión. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como ciudadanos tenemos que estar informados, es una obligación estar informados y tendríamos que tener una actividad muy proactiva para participar en los medios de comunicación. Todos tenemos acceso a redes de comunicación, a redes sociales. Si hay ataques a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, hay que denunciarlos, hay que hablar a los medios, hay que participar, hay que presionar a nuestros representantes, a los diputados, a los senadores, para que defiendan los derechos de los ciudadanos, también los derechos de los medios. Hay un derecho a la información y hay un derecho a la libertad de expresión. Quiero ser muy claro, Guilebaldo, no vamos a frenar esta destrucción terrible que estamos sufriendo como país si no asumimos cada uno de las y los mexicanos
una actitud proactiva para defender a la democracia. Sí, Creo ahora que lo esencial es que los ciudadanos nos involucremos, porque este no es un tema de los políticos, es un tema de la sociedad. ahora que te refieres al tema de la sociedad proactiva y vamos a entrar de lleno en ello también, al tema de la ciudadanía, no quisiera cerrar el punto sin recordar ahí algún principio universal de física. A toda acción corresponde una reacción y a lo largo de la historia de la humanidad pues ha habido acontecimientos en donde el condenador es el condenado y se revierten las cosas, no se está aquí señalando nada, pero esto se ha venido dando a lo largo de muchos años en todos los países y en todos los tiempos, desde el Obregonazo, por ejemplo, y para atrás podríamos encontrar algunos otros ejemplos en ello. Pero decías ahorita, Fernando, sobre la participación proactiva y de los ciudadanos. Hubo dos eventos muy significativos, muy importantes. El año pasado, el primero a finales y el otro más recientemente en febrero, en donde hubo dos grandes marchas a nivel nacional e internacional para apoyar a las instituciones que también están siendo torpedeadas. En el mejor de los casos han resistido los embates, pero en otros organismos autónomos, organismos independientes, pues les han quitado por completo presupuestos y los han reducido a la mínima expresión. Estas dos grandes marchas que tuvieron repercusión internacional, insisto, y que tuvieron la cobertura de los medios de comunicación, dieron cuenta de esto que dices, de cómo se ha venido logrando, avanzando y ganando espacios, no como una concesión generosa del gobierno que ha tenido que ceder ante ello, sino como una muestra de la fuerza y del poder que realmente tiene la ciudadanía. ¿Qué sigue después de estos eventos para nuestro país? En lo inmediato, en lo mediato también, tomando en cuenta que el próximo año vamos a tener elecciones y no reduciendo solo a un proceso electoral, sino a todo esto que está inmerso en el contexto nacional. Sin duda, yo creo que esto marca un antes y un después. Las marchas fueron, digamos, la manifestación pública, evidente, potente de lo que puede lograr la sociedad y que la sociedad está despertando. Pero había un antecedente previo que fueron las elecciones del 2021, en donde se le quitó la capacidad de modificar por sí mismo la constitución al oficialismo. Eso fue un acto de la mayor trascendencia. Se le quitó también el control de los gobiernos de la mitad de la Ciudad de México, que son la joya de la corona de la izquierda. Ahora, a partir de las marchas del 13 de noviembre, en donde, como mencionaste, estuve involucrado en la organización, se han logrado avances importantísimos. Se logró frenar el llamado Plan A, que iba literalmente a matar al INE. Se procedió después a la renovación de la Corte y se logró con la presión de la sociedad, los medios de comunicación, lo ligamos al tema que hablábamos antes, impulsar la llegada de una ministra independiente, profesional, valiente, que está ejerciendo con una gran dignidad el valor de una corte, de una Suprema Corte de Justicia, verdaderamente autónoma y apegada a derecho. Y eso dio a que pese a que se trató de imponer el llamado Plan B, que era destazar, en palabras literales, del secretario de Gobernación al INE, se logró que se frenara en la Corte. Después logramos salvar al Tribunal Electoral, que iban otra vez por él. Entonces, no es menor lo que estamos viendo y yo quiero hacer un llamado a que la sociedad entienda cuál es la importancia de su participación. Estos logros fueron gracias a este despertar de la sociedad. A mí me dio muchísimo gusto cuando estábamos convocando a las manifestaciones del 26 de febrero, me dio muchísimo gusto que Veracruz hubiera sido el estado que tuvo mayor convocatoria en ciudades de las marchas. 10 ciudades veracruzanas. No hubo un antecedente ni algo similar en todo el país. ¿Qué es lo que sigue en lo inmediato? Lamentablemente tendremos que seguir activos con una serie de
acciones muy proactivas por parte de los ciudadanos, porque esto no va a parar. O sea, al contrario, lo que va a suceder es que el régimen se va a radicalizar. ¿Sabes qué es lo que pasó, a mi juicio, Guilevaldo? Que las elecciones del 2021 les quitaron una venda a los operadores de Morena y a todos sus fanáticos, porque se dieron cuenta de que ya no tenían un respaldo absolutamente mayoritario y aplastante de la mayoría en las elecciones, como lo llegaron a tener en el 2018 y lo tuvieron a la buena, esto hay que decirlo. Pero esta falta ya de mayoría aplastante les quita esa venda y se dan cuenta que pueden perder en el 2024 y que las condiciones han cambiado. Y entonces tratan de apoderarse de todo el sistema electoral por una razón muy simple: no se quieren ir. López Obrador nunca ha aceptado una derrota en su historia. Es como Jalisco: si no gana, arrebata. Entonces tendremos que seguir en marcha todo el tiempo y participar en las elecciones de manera masiva. Bien, pero hay ahí, ahorita que comentas esto, Fernando, dos puntos que subyacen todavía. El primero es lo que se atajó o lo que se logró contener con las marchas de noviembre y de febrero del plan A y el plan B en materia electoral, que por cierto hace unos días tuvimos un programa sobre el tema y quien es representante del instituto aquí en el estado nos dijo que está preparado para en caso de que avance parcialmente el plan B, pues atender conforme lo establece la ley las obligaciones de sacar adelante las elecciones, pero no me quiero desviar. Subyace todavía la intención de modificar y de acotar poder y facultades al Tribunal Electoral. Ahora, recientemente en Cámara de Diputados hay la intención de diputados, algunos diputados de Morena, algunos diputados del PRI, en principio del PAN, de restarle fuerza y herramientas suficientes al tribunal para que siga trabajando y tomando el control y el cuidado de los excesos que se cometen por parte de los partidos y algunos otros temas. Ese es uno. Y el otro es, ya está la ciudadanía participando, ya está moviéndose, ya se dio cuenta en el proceso electoral intermedio del 21 que con su voto puede modificar la conformación del mapa electoral. Sin embargo, en este momento la mayoría de las gubernaturas del país, 22 estados, están siendo encabezados por gobernantes del partido Morena. Y todo parece indicar, por lo menos eso en las encuestas y en los sondeos de opinión, que habría una tendencia a conservar no solo la presidencia de la República, sino también algunos otros espacios. Con el caudal de recursos, de dinero público que se está utilizando para sostener contra todo los programas de asistencia social que maneja el Ejecutivo Federal, ¿cómo es que el ciudadano de a pie común, con su voto, puede revertir este dique y contener este avance tan aplastante que hay, Fernando? Sin duda, a ver, los programas sociales son importantes, sí son importantes, son necesarios, obviamente son necesarios. Hay un México muy humilde que requiere un apoyo por parte del Estado, en tanto se generan las condiciones para ofrecerles un empleo. Lamentablemente esta segunda parte no la veo. Ahora bien, la mayoría de la gente morena ha sido muy inteligente en dos cosas. Una, en decir, nosotros tenemos una estructura tan potente que es invencible. Y hay mucha gente que les compra este argumento. Esa es la primera parte. Y la segunda es, nunca se ha atendido a los pobres y por tanto, los pobres pertenecen a la base electoral más dura, casi un monopolio de Morena. El problema es que las dos premisas son falsas. Primero, los programas sociales son importantes, pero no son determinantes. Si fueran determinantes, no les hubiéramos quitado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Las oposiciones, si se suma a Movimiento Ciudadano, tuvieron 21 millones de votos en la elección del año 2021 y el oficialismo tuvo 20. Ojo,
Segundo, hay programas sociales igual en Querétaro, en Chihuahua, en Durango. Yo he participado en esas 3 elecciones y les ganamos. Es decir, algo ocurre cuando se hace una buena campaña y una buena selección de candidatos y condiciones por parte de las oposiciones que pueden doblegar a los programas sociales. Te doy un dato. Durango, en la elección del año pasado. En Durango, la mayoría de los adultos mayores que reciben una pensión votaron por Morena. Alrededor del 56%, te hablo de memoria. Pero los jóvenes que reciben una beca Benito Juárez votaron mayoritariamente por la opción opositora que al finalmente ganó. O sea, hay un comportamiento diferente entre cada uno de los segmentos que reciben programas sociales. El adulto mayor es mucho más fiel al apoyo del gobierno, el joven no lo es. Entonces, yo no compro el argumento de que los programas sociales son determinantes para el resultado electoral. Importantes, sin duda. Pero, sí. y vengo a la segunda parte del argumento. ¿Cuántos beneficiarios hay de programas sociales? Hay alrededor de 20 millones de personas que están recibiendo prácticamente de manera continua apoyos del gobierno. 28 sería el universo general. Lo que sabemos es que en México, entre pobres y entre personas vulnerables, hay casi 77 millones de personas. A ver, ahí nos quedan más de 40 y pico millones de personas a las que podemos recurrir como oposiciones para tener un contacto con ellos. Son personas que no reciben apoyos, pero que necesitan tener cobijo. Son las personas que tenían el Seguro Popular y se lo quitaron, que tenían Prospera y se lo quitaron, que ya no encuentran los esquemas de vacunación para sus hijos, que no tienen medicinas en los hospitales, que están padeciendo hambre. Entonces, a ver, las condiciones están para ganar. Y por último, los sondeos efectivamente hoy dicen que Morena va arriba, pero los sondeos son una fotografía del día y me consta que las encuestas cambian, las campañas funcionan y los candidatos son centrales. Sí, sí, decías, es correcto, Fernando, y decías hace un momento cómo tienen identificado dentro de los sectores beneficiados por los programas sociales un voto diferenciado. A mayor edad y menor ilustración, pareciera ser que es donde tiene la base más sólida, más abultada, el gobierno federal entre sus seguidores, entre sus simpatizantes. Y me llama la atención porque decías, los jóvenes que reciben la beca Benito Juárez, que son también en becas pues bastante atractivas, por decirlo así, están votando por partidos de oposición. Y recientemente, la semana pasada, en Cámara de Diputados aprobaron por mayoría el bajar la edad de los jóvenes para que puedan ser diputados, algo con lo que muchos quizá no estemos del todo de acuerdo, no por la falta de capacidad académica o profesional, sino porque el grado de madurez de los muchachos a esa edad, a pesar de que ya se les considera mayores de edad, probablemente no sea la óptima. Me refiero a que bajaron la edad a 18 años para que puedan ser diputados. Eso no va a cambiar por completo el panorama, ni mucho menos, pero me parece que es una actitud con esa intención electoral, tomando en cuenta que dentro de la pirámide demográfica, pues los jóvenes representan el segmento más amplio. Además de bajar la edad de 18 años para ser diputado, son 25 para ser secretario de Estado. A ver, imagínense un secretario de Hacienda de 25 años, un canciller de 25 años. Bueno, independientemente de esto... Tiene una estrategia electoral detrás de esto. ¿Cuál es la intención de ello? Sin duda, tiene una intencionalidad electoral y política. A mí no me parece, Guilherme, francamente, conociendo todos los estudios que realizamos en las diversas campañas en las que participamos y en los gobiernos a los que tenemos el honor de asesorar, que un joven vaya a salir a votar con un gran entusiasmo por Morena por estas iniciativas.
A ver, el joven mexicano tiene un temperamento muchísimo más complejo que eso. Me parece que los operadores electorales de Morena un poco como que subestiman la inteligencia y la sensibilidad de las y de los jóvenes mexicanos. ¿Qué es lo que pasa con las becas, con el ejemplo que puse entre las... ¿Cuál es la diferencia entre las becas y las pensiones? Las pensiones, lamentablemente, el adulto mayor ya no tiene la posibilidad de tener otra fuente de ingreso durante su vida. Esa es la realidad cronológica lamentable que tiene. El joven, sin embargo, sí. El joven tiene sueños, tiene aspiraciones, quiere tener su propio camino y entonces agarra la lana y al final vota por quien quiera. Es bastante más complejo entender a los jóvenes y meterlos a una actividad política que simplemente darles la oportunidad y el acceso de nominación a diversos cargos. Fíjate, el joven, a diferencia del resto del electorado, lo que quiere es que lo escuchen. No quiere escuchar al político ni a los candidatos. Quiere que el candidato los escuche. El joven no quiere escuchar de propuestas ni de rollos. Una propuesta para un joven es un rollo. El joven se involucra en un tema político cuando le ofrecen una causa. Y si le ofrecen una causa y la compra, posiblemente actúe. Pero si además de la causa se le invita a participar y a tener una acción, entonces sí participa y participa con mucho entusiasmo el joven. Pongo un ejemplo. Los jóvenes quieren decir en Veracruz que el deterioro ambiental, por decir algo, es terrible y quieren que tengamos mares limpios. Se lo quieren decir al candidato. Si el candidato le dice, oye, tiene toda la razón, ya tiene un avance. Pero si además de decir, vamos a proteger a las playas con ABC y les invita, vamos a limpiar esta playa el fin de semana, entonces es cuando el joven participa verdaderamente. Por tanto, me parece que es un simplismo de parte de Morena y de sus operadores pensar que con este tipo de acciones van a convencer a los jóvenes. El joven sabe, el joven entiende, el joven padece los temas de inseguridad en su colonia, sabe que le están restringiendo su libertad de entretenerse, de hacer deporte, padece lo que su familia está sufriendo por limitaciones de las políticas del gobierno. Entonces, eso es un contrapeso valiosísimo que espero que los jóvenes despierten y que estén y que sigan con nosotros. No, bien, y de manera directa, Fernando, están siendo afectados en lo más importante que hay para los jóvenes, en el aspecto educativo. En un siguiente programa vamos a hablar sobre la materia, pero no quiero dejar de mencionarlo. Se están retirando apoyos a las universidades, a la educación. Se está reduciendo el presupuesto destinado a este sector estratégico para el crecimiento del país. Los jóvenes que están saliendo egresados no encuentran empleos. En fin, es al revés, uno de los sectores más afectados en esta coyuntura política por este modelo que está operando y gobernando en mayoría al país. Pero en fin, eso va a ser materia de un programa posterior. También hay una serie de temas en la agenda, Fernando. Todos los días, lo decía al principio, están dándose sucesos y acontecimientos vertiginosos con una rapidez que hacen que se vayan olvidando las cosas. De un día para otro tenemos temas trascendentales que trastocan el avance y el crecimiento de nuestro país y van pasando con la nueva nota o con la nueva noticia. Solo por poner algunos ejemplos, esta semana anterior, declaraciones públicas del presidente y de su secretario de Gobernación respecto del INAI, en donde abiertamente dice el INAI no sirve para nada y el secretario de Gobernación invita a sus legisladores a que conserven la opacidad que hay para no rendir cuentas, para no tener transparencia, porque es el Estado que les conviene a ellos guardar en el sigilo todo lo que se está haciendo sin dar cuenta y sin dar información. ¿Qué opinas al respecto?
Así es. Primero déjame hacer una reflexión, Guillermo. Sí. Esta actividad frenética que tiene Morena es parte de un diseño. Y no es un diseño nuevo, ¿eh? A ver, es una recomendación tan vieja como que la puso Maquiavelo en su obra toral que se llama El Príncipe. Le recomendaba al príncipe, a ver, tú cuando arranques, empieza a hacer acciones tan rápido que tus opositores, tus enemigos, decía él, no tengan la posibilidad de reaccionar ni de pensar. Eso es algo viejísimo. Leía, por cierto, un libro el fin de semana que les recomiendo que se llaman Se creían libres, que es una serie de entrevistas que hace un norteamericano en los años 50 del siglo pasado a un grupo de alemanes, una vez que habían perdido la guerra, para tratar de entender cómo es que habían permitido todo lo que ocurrió después. Alemanes comunes y corrientes, no alemanes intelectuales ni dirigentes. No la élite. Carpinteros, peluqueros, policías, de un pueblo muy pequeño. Y lo que me llama la atención, y aquí aterrizo el tema, es que decían, pues es que ocurrían tan rápido las cosas que no teníamos la posibilidad ni siquiera de digerirlas. Y pensábamos, se fueron haciendo cambios en pequeña magnitud, pero continuos. Entonces, a le seguía B y a B le seguía C, y pensábamos y esperábamos que en C iba a terminar todo y que ya no iba a llegar D, y llegaba. Sí. Es lo mismo que estamos viviendo aquí. El INAI es parte del diseño de destrucción de la democracia. Decíamos que parte de los medios de comunicación están siendo atacados sistemáticamente. ¿Por qué? Porque atacan a la libertad de expresión y la posibilidad de que las personas nos informemos. Al poder no le conviene que las personas estén informadas y tengan elementos para fundar un criterio propio. Por eso los totalitarismos tienen un solo medio de comunicación. Pravda lo tenía la Unión Soviética, el Granma en Cuba, etc. Y el segundo es la capacidad de obtener información y darle luz a cómo se están ejerciendo los recursos públicos en el gobierno. Subrayo esto, el presupuesto no es del gobierno, el presupuesto es nuestro. Público, claro. Se nutre con nuestros impuestos, es nuestro dinero. Lo que estamos exigiendo son las cuentas como cualquier administrador que me digan cómo estás ejerciendo mi dinero. ¿Lo estás invirtiendo, lo estás gastando o te lo estás robando? El INAI ha sido una institución, es básicamente nueva, si mal no recuerdo haber sido por ahí del 2003, la puso Vicente Fox, y nos ha permitido saber todo lo que supimos de lo que ocurría. Sin el INAI no hubiéramos sabido de la estafa maestra, no hubiéramos sabido de muchos de los desvíos de Javier Duarte en Veracruz, y ahora nos estamos enterando de todo lo que está ocurriendo en la realidad adentro del gobierno de Morena. Y nos damos cuenta que Morena es una estructura burocrática extremadamente corrupta. Ahí están los escándalos de CFE, de la Secretaría de Energía, de Pemex, de los primos, de Segalmex, de los hermanos del presidente, del hijo. Por eso no le conviene al presidente. Y no solamente dicen no sirve para nada, sino que en corto recordarás, Guidebaldo, que mandó al secretario de Gobernación al Senado a decir, no, pues este es el mejor estado que podemos tenerlo en coma. Sí. Porque no lo pueden acabar porque necesitarían una reforma constitucional y ya no tienen los votos. Entonces dicen, ténganlo en coma, ahí lo mantenemos. Sí, y finalmente quedamos atrapados en una gran trampa, porque estos recursos públicos a los que haces referencia, que son de los mexicanos, que no son propiedad del gobierno en turno, se agotan, son finitos. Y si tú con estas señales que están a la vista de todos, mandas un mensaje del riesgo que representa para la seguridad jurídica, en este caso a las personas que pueden invertir, a los grandes inversionistas internacionales, y no hay dinero y no hay impuestos, entonces estamos atrapados. No veo una trampa ahí peligrosísima que sí tiene consecuencias
graves y que van a reventar, que van a colapsar. ¿Qué va a pasar cuando se acaben los recursos públicos? Que por cierto, pues ya van en miles de millones de pesos de los fondos de los fideicomisos que ha retirado y de nada de ello se va dando cuenta, ¿no? Esto que dices de se creían libres, de libros se creían libres, pues es una réplica de lo que estamos viviendo. Aquí se está torpedeando a la clase media, a las que aspiran a ser los pobres y de las que vienen los ricos. Entonces es como un conjunto de acciones que van concatenadas y que no pueden tener un desenlace positivo. No quisiera ser catastrofista, pero pues parece que todo está ahí entrampado. Sí, mira, este es un ciclo perverso, ¿eh? A ver, se está atacando de manera sistemática a las clases medias, igual que a los medios de comunicación, no solamente verbalmente, sino con políticas muy claras. Pongo un ejemplo cristalino y breve. En la pandemia hubo un quebradero literal de negocios familiares que eran el sustento de millones de personas. Por eso tenemos 4 millones más de pobres. ¿De dónde venían esos 4 millones de pobres? Pues que eran clase media baja y que tronaron. ¿Cuál es la perversidad de esto? Que aquellos que entren en el ciclo de la pobreza tendrán que depender de los apoyos que les está dando el partido Moreno. Por eso es una gran perversidad y por eso no les importa el crecimiento económico ni generar empleos para que la gente pueda tener un autosustento gracias a su talento y a su esfuerzo. Prefieren que se viva de estos apoyos. Ahora, efectivamente podemos terminar muy mal. Tengo una mala noticia, Guilevaldo. Los recursos públicos les van a durar, te voy a decir por qué. Sí. Porque se les entregaron finanzas sanas, entonces tienen todavía capacidad de endeudar y tienen capacidad de generar déficits. Totalmente irresponsable, ¿eh? Pero eso es lo que van a hacer, no les quede la menor duda. O sea, no van a dejar de repartir estos apoyos, así sea al grado de endeudar al país y de generar déficits. ¿Qué es un déficit? El que gasta más de lo que ingresa. Eso es lo que van a hacer, hasta que tarde o temprano esto truene. Pero sí les va a dar para algunos añitos más. Bien, ahora, va la buena para no dejar puro pesimismo. Es posible frenar esto, ¿eh? No tiene por qué durar eternamente, ni tiene por qué durar más allá del 24. Si las y los mexicanos salimos como salimos a defender la democracia, masivamente a votar, las estructuras de Morena no van a poder hacer absolutamente nada para derrotarnos. ¿Ustedes creen que no tenía el PRI mayor estructura que la campaña de Vicente Fox en el 2000? Por supuesto que sí. Otro dato, los programas sociales de Enrique Peña Nieto eran más cuantiosos que los que tiene hoy Andrés Manuel López Obrador. Y nos arrasó López Obrador. ¿Por qué? Porque nada frena la indignación ciudadana cuando sale a ejercer su voto. Solo que no va a ser suficiente ejercer el voto. No podemos esperarnos de aquí al 24. Tenemos que seguir defendiendo con mucha gallardía, con mucho coraje y con mucha inteligencia las instituciones que todavía nos quedan en pie, presionando a los legisladores para que frenen esta destrucción. ¿Qué fue lo que pasó con el tribunal, Guilevaldo? A ver, en el tribunal iban a votar para destruirlo el PAN, el PRI, el PRD. Ya digo, el verde y el PT, pues eso ya sabemos cómo lo juegan, ¿no? ¿Cómo se conducen? Sí. Sí es. Pero al final se rajaron el PRI, el PAN y el PRD. ¿Por qué? Porque sintieron la indignación de los ciudadanos. No fue por un convencimiento propio, fue porque sabían que iba a tener un costo terrible para ellos. Entonces, la presión ciudadana y la participación funcionan. Hay que seguir por este camino. Sí, y ahora que comentabas cómo se van pues dando los límites por los propios legisladores, hay una serie de leyes que está todavía también ahí pendiente.
y que tienen afectaciones terribles también por lo que representan. Hace unos días también la reforma que envió el Ejecutivo con el propósito de poder rescindir contratos de manera anticipada y con ello evitar el pago de compromisos contraídos con comerciantes, con empresarios de otros países, a partir de un criterio en el que se considera que son lesivos para los intereses del país y con ello incumplir una serie de compromisos que van a tener repercusiones cuantiosísimas en organismos internacionales donde pues finalmente vamos a tener que pagar esos compromisos. Este tipo de reformas que están ahí, más recientemente la ley minera también, por el estilo, que van cortando y van desobligándose de las obligaciones, valga la redundancia, contraídas, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso, Fernando? Pues que los inversionistas vean a nuestro país con absoluta reserva y temor y retiren el capital. Entonces, esas leyes están ahí. ¿Qué va a pasar? También van a los diputados ser lo suficientemente inteligentes para contenerlas, o vamos a tener que esperar, como se está dando también en este momento en la Corte, en la Suprema Corte, a propósito de la transferencia de la Guardia Civil a la Defensa Nacional, y donde hay pues ya muestras claras de que no va a pasar, por lo menos no con la mayoría de los ministros de la Corte. Solo 2 han manifestado y han adelantado el sentido de su voto, el presidente saliente y la ministra tan polémica Esquivel. ¿A qué voy? Vamos a tener que esperar que lleguen todos los asuntos de interés a la Suprema Corte como un espacio donde sea nuestro último dique para contenerlo. Lamentablemente creo que sí. Levaldo, te voy a decir por qué. Porque todas estas reformas, efectivamente, que son terriblemente nocivas, son de carácter legal, no constitucional. Entonces, las oposiciones no tenemos los votos suficientes para frenarlas. A mí me gustaría que de pronto hubiera diputados o senadores de Morena y del oficialismo que tuvieran el valor, la independencia y la congruencia para votar en contra. Pero pues esto es como si tú y yo le escribiéramos una carta a Santa Claus ahorita. A ver, voy a poner un ejemplo muy claro. Uno de los senadores veracruzanos ahorita fue secretario de Desarrollo Económico. Es el suplente de no me acuerdo si de Ricardo Agüelo, de Rocío Nale. Sí. ¿Ustedes creen verdaderamente que va a votar en contra de esta ley que perjudica, ya no digamos a los inversionistas internacionales, a miles de proveedores veracruzanos que trabajan con los gobiernos? Les pueden aplicar lo mismo, ¿eh? O sea, quiero ser muy puntual. Esta ley de aprobarse, pues no solamente va a significar a una gran petrolera una incertidumbre de Estados Unidos que venga a invertir aquí. A ti que eres proveedor del gobierno, te pueden hacer lo mismo. Sí, te rescinden el contrato. Sí. Claro, por congruencia, este senador debería votar en contra. No lo va a hacer. Entonces, pues tendremos que confiar en la Corte y seguir apoyando a las y los ministros. Esperemos que el día de hoy nos den la buena noticia de declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, como lo es, y que sigamos por este camino. Pero no estaría de más darles una presionadita a diputados y senadores para que sientan, por si se les ocurre presentarse a la reelección, sepan lo que les va a esperar cuando se vuelvan a enfrentar con nosotros. Y para que se dé esta presión, Fernando, una vez más se tienen que dar acontecimientos como las marchas. ¿Cuál sería ahí el camino de parte de la sociedad? Porque pues sí, los legisladores los conocemos, a muchos quienes estamos informados, a la gran mayoría, como lo decías hace un rato, a los muchachos pues no les interesa mucho escuchar a los políticos, nada. Pero ¿qué se necesita dar nuevamente para que esta presión contenga los excesos y contenga sobre todo una serie de políticas equivocadas o erróneas
que van al extremo de que legisladores del partido oficial pues no revisen, no modifiquen una coma, no discutan en lo absoluto tal y como les mandan sus iniciativas. ¿Qué sigue de parte de la ciudadanía? Además, pero nada más hago una condición. Qué Sí. serviles, ¿no? Qué serviles que les digan, no le modifiquen ni una coma y ahí van. ¿Qué Quizá no solo serviles, en algunos casos completamente indignos, ¿no? totalmente indignos? Entonces yo creo que no todo lo podemos presionar a través de marchas. Ser ciudadano es una actitud del día a día. Yo asesoro a muchísimos legisladores, a muchísimos políticos en todo el país. Y les puedo garantizar algo, Guilherme. No hay político que coma lumbre. Si siente que le llegan decenas de llamadas a su oficina, él no las va a tomar, pero les van a dejar el recado. Si les llegan correos electrónicos, si siente presiones en redes sociales dirigidas directamente a ellos, se dan cuenta de que el costo político y personal que están teniendo que pagar por su voto es altísimo. O sea, tenemos que ponernos en el día a día, abrir y tratar de llamar a los medios de comunicación y participar con nuestras opiniones. Eso es una actitud verdaderamente ciudadana. La mayoría de nosotros conocemos a los legisladores y tienen que sentir que sus votos tienen un costo, para bien o para mal. O tienen un costo o tienen un premio. Pero si los dejamos sueltos, pues es como cualquiera. El mejor estado de la vida es hacer lo que uno quiera sin tener consecuencias. Pues así está todo dar. La impunidad total. Pues vamos a llegar a ese momento pronto, Fernando. Vamos a tratar de en una mesa en donde estés presente, donde estés aquí sentado, también escuchemos voces que opinan en sentido distinto, porque precisamente lo que decía al inicio del programa, la intención no es asumir un periodismo de causa, sino un periodismo abierto en el que el ejercicio de este debate racional sea el que permita a la ciudadanía pues ir conociendo cuál es la realidad del país y sobre ello pues tomar las acciones que corresponden. Así que en un siguiente programa, si tú tienes oportunidad de estar aquí físicamente, me gustaría también invitar a alguien que tenga pues una posición contraria a la que tú nos estás compartiendo en esta ocasión, y bueno, podamos escuchar las voces de manera plural y con toda libertad decidir. Nosotros vamos a tener siempre el espacio abierto para ello, Fernando. Me dará muchísimo gusto, por supuesto. Sabes que soy un creyente del diálogo, de la pluralidad, del debate argumentado, racional, y me dará muchísimo gusto acompañarte allí en el estudio en cuanto tenga una vuelta por allá, por Veracruz, y siempre muy honrado por haber tenido la oportunidad de estar en este espacio contigo, y felicidades por esta iniciativa. Al revés, mi querido Fernando, pues te mando un abrazo y nos hemos de ver pronto. Y con esto terminamos este capítulo de Controversias. Será transmitido para los seguidores en las distintas plataformas, en YouTube y en las demás secciones de Instagram y Facebook y Twitter y todas las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.